En el día de hoy vamos a abordar una temática de interés regional y nacional, como es la minería y su impacto sobre el estado de conservación de las fuentes primarias y la calidad del recurso hídrico en el contexto local y regional. Para el día de hoy y para este evento académico nos acompañan la doctora Gloria Lucía Camargo Millán, docente de la UPTC, en la Escuela de Ingeniería Ambiental. Ella tiene estudios de doctorado en Desarrollo Sostenible, es magíster en Ingeniería Civil con énfasis en la línea ambiental de la Universidad de los Andes e ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Y es líder del grupo de investigación interdisciplinario interinstitucional en carbones y carboquímica de la UPTC. Y su experiencia pues es relacionada en este eje temático. Nos acompaña adicionalmente la doctora Carolina Ramos Montaño, docente también de la UPTC, de la Escuela de Ciencias Biológicas, programa de Biología y programa de Maestría y Doctorado. La doctora Carolina es titulada en el nivel de doctoral de la Universidad Federal de Viçosa, Brasil, magíster en Biología Evolutiva de la Universidad de Chile y bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es investigadora líder del grupo Ecología de Organismos de la UPTC y su experiencia investigativa en el eje temático sobre el estudio de la extracción y cuantificación de metales pesados y metabolitos en suelos post-minería de carbón y el aliso como una especie con capacidades de tolerancia al arsénico. Nos acompaña adicionalmente el especialista, ingeniero y especialista Raúl Antonio Torres, funcionario de Corpo Boyacá, el de la Subdirección de Recursos Naturales. Él tiene una especialización en gestión ambiental de Uniboyacá, es especialista en geotecnia vial de la UPTC e ingeniero geólogo de la UPTC. Y pues su temática está relacionada con el quehacer del seguimiento en minería desde la Corporación Autónoma Regional. En este evento vamos a tener una participación de aproximadamente 10-12 minutos de cada uno de los panelistas sobre temáticas en donde presentan referentes de su quehacer investigativo y laboral. Y a partir de allí, entonces, viene preguntas cruzadas entre conferencistas o complementos, porque es un eje temático muy amplio que se debe trabajar con sentido inter y transdisciplinar. Y seguidamente por el chat nos van formulando las preguntas para que nuestra colaboradora Lida Sanabria vaya tomando las preguntas del chat y luego nos las presente a los conferencistas. La idea es que estemos trabajando en esta dinámica académica alrededor de una hora y cuarto. Para la organización de este evento, entonces, se viene dando en el marco de Páramos y Ríos Fuentes de Vida de Boyacá, con un programa que hemos tenido por más de 2 años en socialización de temáticas, organizado y apoyado por la División de Actividades Culturales del Banco de la República y el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la UPTC. Para no restar más tiempo a nuestros panelistas, entonces damos en primera instancia la palabra a la doctora Gloria Lucía Camargo, luego a la doctora Carolina y luego hace la intervención el ingeniero Raúl Torres. Entonces, invitamos a la doctora Gloria a hacer presentación. Tiene la palabra. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Entonces, el tema que vamos a tratar es experiencias a nivel piloto de tratamiento de aguas residuales de minería y huella hídrica gris. Quiero de pronto aclarar que el grupo con el que trabajo no es carbones y carboquímica, sino
en geomática y ambiente. Y tenemos una línea de gestión ambiental y una de recursos hídricos, más sí existe el otro grupo lo lidera la profesora María del Pilar Triviño. Bueno, entonces ahora sí, continuamos, vamos a hablar de algunos proyectos que se han desarrollado en la universidad, algunos de nivel pregrado y otros de maestría, relacionados con esta temática pues de gestión de aguas residuales y lodos mineros. Entonces el primero que les quiero comentar es la propuesta de reuso de agua residual minera proveniente de la explotación de esmeraldas de un título minero, el GCI 142. Entonces este pues fue un proyecto de pregrado, lo desarrolló la estudiante Andrea Caterina Aldana Layton y pues yo participé como directora del proyecto y pues directora del grupo de investigación. Entonces, ¿qué buscó este proyecto? Mitigar el impacto ambiental asociado a la eventual descarga de agua residual minera a cuerpos de agua superficial resultante de la explotación de esmeraldas para el contrato de concesión minero GCI 142. Entonces, ¿dónde estuvo ubicado este proyecto? En el departamento de Boyacá, en la jurisdicción de los municipios de San Pablo de Borbur, de Muso, de Otanche y de Quípama. Es importante comentar que lo que principalmente se miró en este proyecto fue buscar las alternativas de reutilización del agua residual minera tratada. Entonces se consideró la resolución 1207 de 2014 para reuso pues, de esta agua residual. En este proyecto se propusieron o formularon tres alternativas para reuso. La primera, como vemos, está relacionada con el riego de cultivos forestales de madera, de fibra y otros no comestibles, buscando disminuir pues el uso de agua de fuentes de abastecimiento, que pues digamos es una ventaja al no tener que utilizar pues agua fuente que puede utilizar la población pues para otros usos y digamos aprovecharla para riego de plantaciones en el área de compensación por pérdida de biodiversidad. La segunda alternativa que se formuló está relacionada con la descarga de los aparatos sanitarios dispuestos en el campamento minero. Y la tercera alternativa formulada fue la de riego de vías para control de material particulado, el cual es resultante del transporte de material y de personal. Entonces, al respecto, les quiero comentar pues, que se hizo un análisis multicriterio y la alternativa que tuvo más viabilidad y fue la recomendada es la número 1, la de aprovechar esta agua tratada para riego de cultivos forestales, de madera, fibra y otros no comestibles. Bueno, otro proyecto del que quiero comentar es la propuesta de alternativas para el manejo de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales de la mina Los Laureles en Samacá. Es otro proyecto que también se desarrolló durante 6 meses. La responsable fue Franci Joana Cárdenas Espinosa y pues también contó con mi dirección. ¿Qué se hizo en este proyecto? Se formularon eh, tres alternativas, dos alternativas mejor, de manejo ambiental para aprovechar los lodos residuales provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales minera, en este caso una mina de carbón, mina Los Laureles, en el municipio de Samacá, Boyacá. Entonces, aquí se plantean las dos alternativas que se formularon. La alternativa 1 se planteó utilizando una tecnología llamada electrodeposición. Digamos que a estos lodos se les hizo una caracterización previa. Se encontró que tenía elevadas concentraciones pues, de azufre, pero también de mineral de hierro, tenía hierro. Entonces, por eso se planteó la opción de electrodeposición. Digamos que requiere usar una corriente eléctrica, yanolito, catolito, y pues se buscaba o se formulaba la posibilidad de recuperar ese hierro. El siguiente proceso es estabilización química, en este caso alcalina, adicionando cal. Y finalmente el lodo se plantea una deshidratación en lecho de secado. La segunda alternativa que se formuló parte de una estabilización química de ese lodo, de nuevo con cal, seguida de deshidratación y finalmente se planteó
hacer una adición con materia orgánica para obtener un bioabono o un abono orgánico y pues aprovechando también digamos, darle un uso a este lodo. Es importante comentar pues, que también se hizo un análisis multicriterio y se ponderaron pues, las alternativas. Salió la más viable o más fácil de implementar, la alternativa número 2. Bueno, otro proyecto del que les quiero comentar, este es un proyecto de maestría, es el de implementación de un sistema de fitorremediación para cadmio y plomo en aguas de minería utilizando azola caroliniana. Este proyecto se desarrolló durante 2 años. El responsable fue William Yesid Soto Monroy y contó pues también con mi dirección. Entonces, ¿qué se hizo en este proyecto? Se buscó implementar un sistema de fitorremediación de aguas contaminadas, digamos, provenientes del proceso minero, mediante el establecimiento del helecho Azola caroliniana en un tramo de la microcuenca de La Fucha, municipio de Tuta. De pronto comentar que se hizo 2 fases, una a nivel piloto en el laboratorio y otra fase más pequeña en una zona pues, del tramo, como se comenta. Entonces acá se presenta pues que el montaje de laboratorio, como pueden ver en la fotografía, se nota o se observa el helecho en el agua residual. Y digamos que lo que se hizo en principio fue preparar aguas, digamos, artificialmente, por decirlo así, y se les adicionó concentraciones conocidas de cadmio, de plomo y también de hierro. Entonces, en esta fase de ensayos de laboratorio que se hicieron pues por triplicado, se logró, bueno, comentar que duraron 35 días y se logró la máxima remoción de cadmio, que fue de un 38% a los 20 días. En el caso de plomo, se logró una máxima remoción de 43% a los 22 días y en el caso del hierro fue donde se logró la mayor remoción de un 85% también a los 22 días. Entonces, digamos que la otra etapa que se hizo, eh, digamos, ya en campo, por decirlo así, se aprovechó que había una estructura como tal, una estructura, digamos, física, para colocar el helecho. Digamos que se encontró, por ejemplo, que este helecho tiene una vida útil limitada de 20 a 30 días, entonces toca pues seguirlo, digamos, reemplazando, pero igual lo importante fue encontrar que era viable hacer remoción, como se quería, de metales pesados y adicional del hierro. Bueno, hablando ahora de la huella hídrica gris, podemos ver que se define como el volumen de agua dulce que se necesita para asimilar la carga de contaminantes por parte de un cuerpo receptor. Piensen ustedes que es como una dilución. Entonces, para poder determinar este volumen de agua dulce requerido para esa dilución, por decirlo así, se tienen en cuenta las normas de calidad ambiental y se asocia también con los límites establecidos a una calidad o a una buena calidad para el ambiente y para las personas. O sea, lo que se busca es como que el cuerpo de agua tuviera la capacidad de autodepurarse. Bueno, entonces acá muestro un momentico como igual uno tendría que tener con qué comparar para saber si esa concentración, digamos, del contaminante es muy alto o no. Pues aquí se referencia muy rápidamente la resolución 0631 de 2015 y se muestra que el artículo 10 está relacionado pues con actividades de minería y de pronto así comentar muy rápidamente que en esta tabla vemos que puede estar la opción de extracción de carbón de piedra y lignito, de minerales de hierro, oro y otros metales preciosos. Digamos que aplicaría pues por lo menos lo del carbón, lo del mineral de hierro eh, para nuestro departamento y también en esta otra, digamos, extracto de la tabla está el resto de parámetros como a determinar. Bueno, adicionalmente, como uno tendría que hablar de la huella hídrica gris,
también es bueno saber, como ya se habla de volumen de agua dulce, perdón, y como uno habla del vertimiento que lo estaría enviando pues al cuerpo de agua, pero obviamente uno esperaría que ya esté tratado y que ya, digamos, cumpla la 0631 que nos hablaría de los límites máximos permisibles, pero también hay que tener en cuenta que como llega al cuerpo de agua, también hay unos objetivos de calidad de la cuenca. Yo lo que hice aquí fue sencillamente tomar como ejemplo una normativa que tiene Corpo Boyacá, en la resolución 3560 de 9 de octubre de 2015, que es por la que se establecen los objetivos de calidad de agua en la cuenca alta y media del río Chicamocha, y no lo proponen para un periodo de 2016 a 2025. Y tomé también un extracto, porque está pues por sectores y tramos, entonces tomamos en este caso, digamos, el número 3, que dice que es desde Cámbulos hasta Vado Castro. Y pues lo importante de pronto ver ahí que le dan unos usos donde podría ser agrícola, estético, dilución y asimilación. Esa dilución y asimilación tendría que ver con lo que estamos hablando de la huella hídrica gris, y toman como el límite del agrícola. Ahí aparece como qué parámetros medir y los rangos. Bueno, ahora ya mirando para determinar esa huella hídrica gris, entonces se aclara que para un proceso industrial que nos aplicaría para la parte, pues, en este caso minera, se calcula como el volumen necesario para diluir un contaminante presente en vertimientos del proceso hasta un valor que garantice la calidad de agua en el cuerpo de agua receptor. Entonces acá se representa como huella hídrica gris, y también se puede determinar el indicador de huella hídrica gris. Entonces, la huella hídrica gris está relacionada con el caudal, digamos, que sale, por decirlo así, la concentración del contaminante de interés que sale, y se le restaría el caudal que ingresa por la concentración del contaminante que ingresa, todo dividido entre la concentración máxima, que ahí es donde estaríamos tomando como el valor normativo, menos la concentración natural, o sea, la que esperaría uno que esté en el cuerpo de agua. Entonces, digamos que ya para el indicador se toma la huella hídrica gris y se divide perdón, en la producción. Bueno, también se puede determinar de otra forma, calculando el cociente entre carga contaminante y la diferencia entre la concentración del contaminante en el vertimiento menos la concentración del contaminante permitido digamos, en el agua natural. Entonces sería, como vemos acá, carga de contaminante dividido esa diferencia entre concentración máxima menos concentración natural, y recordar que esa carga del contaminante, cómo se determina a partir del producto de caudal por la concentración del contaminante. Aquí planteo como algunas estrategias de gestión hídrica, muy importante pues la educación ambiental, ver la opción de tratamiento y reuso de agua tratada, porque sería pues muy importante que sea mínima el vertimiento que llegue a cuerpos de agua. Lo ideal sería pues poderlo aprovechar, y obviamente también tener capacitaciones en uso y ahorro eficiente del agua. Y aquí pues un poquito sobre gestión de uso y ahorro eficiente del agua. Recordar que esto está relacionado con conocer y comprender los hábitos de consumo, y con este fin emprender acciones que permitan generar cambios en el comportamiento del uso, buscando pues obviamente la eficiencia. Entonces, ¿qué implica esto? Modificar prácticas y comportamientos. Y con esto se busca maximizar el uso de infraestructura existente y favorecer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales, ahorrando pues agua y minimizando ante todo la generación de contaminación. Pues hasta aquí tengo planteada pues esta presentación. Igual pues cualquier inquietud en el momento que sea, estoy atenta. Muchas gracias. Gracias, doctora Gloria. Entonces, las preguntas las dejamos para las preguntas ya de contexto y Ujú. análisis, respuestas hasta donde esté a nuestro alcance. Invitamos entonces ahora a la doctora Carolina Ramos para que nos presente, nos haga su participación desde su temática y experiencias de trabajo bastante interesante por el sentido interdisciplinario que acabamos siguiendo el rastro. Entonces, doctora Carolina, tiene la palabra. Perfecto, listo. Bueno, entonces,
un poco continuando con esa línea, digamos, ya escuchamos en la presentación de la profe Gloria cómo se aborda desde el tema de aguas esta problemática de la minería. Ahora yo lo que quiero hablar un poquito es desde el enfoque de la contaminación de los suelos, porque normalmente se le suele dar mucho más peso a lo que sucede con el agua, pero aparentemente en la parte de suelos aún es un tema que sigue siendo insuficientemente explorado y cómo eso se asocia con la parte del agua. Lo que yo les quiero mostrar aquí un momentico son, en estos 10 minutos son algunos ejemplos de algunos estudios que se han hecho con relación a la problemática de la minería y todos son casos sobre minería de carbón. Uno de estos y tal vez de los más representativos es ese trabajo de químicos colaboradores en China, donde ellos hicieron unas mediciones de diferentes metales pesados, plomo, cadmio, mercurio, níquel, cromo, cobre. Son metales pesados que están asociados a la minería de carbón. Pero además de eso, el arsénico, que erradamente se suele mencionar como un metal, que realmente es un metaloide. En este estudio, ejemplo que estoy poniendo yo aquí, lo que se muestra son valores mínimos y máximos y todos esos valores, cuando hablamos de suelo, se miden en miligramos por kilogramo de suelo. Esas medidas es lo mismo que lo que se llama un ppm, ¿sí? Digamos, para un poco que la gente conozca cómo es que se analizan estos suelos. Entonces, la medida son ppm, que son medidas en miligramo por kilogramo de suelo. Cosas muy sencillas que uno puede extraer de este tipo de trabajos, realmente representativo de varios estudios que usted puede ver en suelos asociados a minería de carbón, el primero es que estos elementos que normalmente se encuentran asociados al carbón son metales y metaloides, como ya lo mencioné. El segundo es que son elementos que están en la roca de origen, es decir, cuando se habla de contaminación, tal vez la percepción de una persona que, digamos, no conoce mucho el tema es que el material extraído, ¿no? El material realmente ya está ahí en la roca y está siendo removido hacia la superficie o está siendo más disponible en las capas superficiales del suelo. Eso lo que quiere decir es que ya hay unos elementos ahí presentes desde el origen geológico del suelo, ¿sí? Lo tercero, como ya lo mencioné entonces, es que siempre que se conozca sobre la cantidad de contaminantes en un suelo, se van a medir en partes por millón. Y la cuarta cosa, muy fácil de entender en este tema, es que generalmente esta presencia de carbón está asociado con acidificación, ¿sí? Está asociado con pHs muy ácidos del suelo. Y eso, para el caso de Colombia, el caso que tenemos aquí, son suelos andinos, son típicamente ácidos. Entonces, podría tal vez acentuar la problemática de la contaminación de suelos. Ahora, continuando un poquito con ese ejercicio, manteniendo ese mismo caso de químicos colaboradores, aquí lo que estamos viendo es el mapa real, ese es el mapa del lugar donde Singren es el lugar donde está la mina, y todos los datos que nosotros vemos aquí, de níquel, de mercurio, de cadmio, todos estos contaminantes fueron medidos en estos puntitos que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Entonces, si se mira la regla en la parte de abajo, dice que este espacio de aquí, de 0 a 5, Qué pena, profesora Carolina. dime, No estoy viendo pantalla. la tengo proyectada. No se te estaba viendo. Está en un conversatorio sin ayudas, porfa. Estoy intentando entrar de nuevo. ¿Se ve? Ahora ¿No se sí, ve? ya. Sí, señora. Ah, ok.
Es que no sé qué había pasado en realidad. Voy a volver a esta diapositiva. O sea, ¿no habían visto ninguna diapositiva? Ninguna, por favor. Ay, no lo puedo creer. Listo. Vale. Entonces voy a iniciar acá de nuevo. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos es esta tablita, donde lo que vemos es unas mediciones de arsénico, de plomo, de cadmio, mercurio, níquel, cromo y cobre. Esos elementos son metales pesados y metaloides que están asociados a, pues a lo que es la minería de carbón, ¿sí? Entonces, como mencionaba, son 4, aquí podemos sacar varios aspectos interesantes y muy sencillos que uno puede entender de lo que es la contaminación de suelos por minería de carbón. La primera es que está asociada a metales y metaloides. La segunda es que son elementos que ya hacen parte de la roca de origen. La tercera es que se miden en partes por millón. Y la cuarta es que son elementos asociados a pHs ácidos en el suelo. Pues normalmente estas actividades de minería lo que hacen es una acidificación intensiva del suelo, especialmente en las capas más superficiales, las más reactivas bioquímicamente. Y aquí, entonces, como les estaba comentando, tengo la misma tablita con los datos mínimos y máximos en partes por millón de esos mismos elementos y los lugares de ubicación geográfica donde fue hecho el estudio. Entonces, en este circulito rojo estoy mostrando el lugar de la mina, de aquí en la zona de minería, y los puntos en triángulos y aquí en puntos negros son los lugares donde se midieron estos contaminantes. La reglilla abajo está mostrando que este espacio de aquí son 5 kilómetros. Entonces lo que los autores demostraron es que si usted puede, por ejemplo, estos puntos a 5, a 10 y a más de 10 kilómetros, están midiendo unas altas cantidades de esos metales. Así que realmente lo que se ha visto es que el área de impacto hasta donde el cual llegan estos contaminantes es sumamente amplia. Es un área que supera los 10 y los 20 kilómetros. Es el área de influencia de la mina, incluso si ahí no se está realizando minería, ¿sí? Entonces, para saber realmente si estas concentraciones que yo mido en los suelos son concentraciones extremas, o yo puedo decir si un suelo es o no es contaminado, para eso existe un valor que se llama concentración de referencia. Una concentración de referencia va a ser el valor, la cantidad de arsénico, de plomo, de cadmio, etcétera, que tiene un suelo que no está sometido a minería, es decir, como un suelo control o un suelo no contaminado. Si los valores que yo mido exceden, pues significativamente el valor de referencia, y en el caso de SINGREM, ese valor de referencia, por ejemplo, para el arsénico era de 56 partes por millón, y yo estoy viendo que lo que medí fue entre 215 y 615, claramente todas estas áreas de influencia, incluso más allá de 20 kilómetros, siguen siendo áreas contaminadas, incluso si no son lugares, no son el foco ni el centro donde se está haciendo la minería, ¿sí? Entonces, el área de expansión, el área hasta donde el cual llegan los efectos de contaminación del suelo es sumamente amplia. Ahora, entonces, ahí tengo mi sexto punto, que es muy fácil de entender, ¿no? Un suelo contaminado será aquel que supere la concentración de referencia, ¿sí? Ahora, si lo que vamos a ver realmente son el lugar con las personas, que es el contexto social y el contexto socioeconómico en el cual se desempeña eso, pues aquí tenemos una fotografía de personas que están cultivando en esas áreas, en las áreas de influencia de SINGREM, luego se generan productos alimenticios de ahí, de esa área,
lo que implica entonces que posiblemente los alimentos vendrían contaminados también. Y entonces, si así fuera, yo esperaría pues una incidencia en las enfermedades. Y ese es el caso que les estoy mostrando acá. Pues, sencillamente, esta fue una noticia del 2016, donde se menciona que en China el cáncer mata a más de 7.500 personas diariamente. Y, a su vez, estas problemáticas en salud, en alimento, también se van a ver asociados con otra problemática más, también reportada en el mismo lugar. Esta es una foto del 2010, donde se muestra que las personas pues los locales, los residentes locales, esa foto fue tomada en verano, están esperando que llegue pues es un carro tanque del gobierno que les tiene que llevar agua potable. Debe haber alguna cosa que asocie todo esto en un solo problema, en un solo foco. Entonces lo que estamos viendo es una problemática de diferentes aristas que se está derivando de una actividad como la minería. Ahora, entonces, ¿cómo se va a relacionar con el agua esta cantidad de estas mediciones de contaminantes en el suelo? ¿Por qué me tendría que importar también? Porque no es simplemente analizar el elemento suelo y por qué no es solamente mirar el elemento agua y por qué estaría asociado con el suelo. Entonces, aquí hay una gráfica, un dibujito de Teodotti y colaboradores que nos muestra un poco cómo es esa dinámica. Lo ideal realmente es que yo tenga todos esos elementos aquí atrapados en la matriz, en lo que sería el componente mineral del suelo, ¿sí? En la flecha amarilla, todos estos elementos yo los puedo tener o precipitados o absorbidos con D quiere decir fijados a los minerales del suelo y fuertemente blindados a través de las estructuras cristaloides de esas capas de mineral. Si yo los tengo así atrapados, esos elementos están, digamos, de cierto modo resguardados, almacenados y no disponibles, es decir, los tengo retenidos. Lo que sucede realmente es que cuando yo practico estas actividades de minería, hago una remoción profunda, rompiendo estas estructuras, liberando más fácilmente estos metales que los estoy viendo en punticos y puntitos verdes y diamantes verdes. Y entonces, al liberarse, como se muestra acá, ellos tienen dos destinos. Uno es o que se liberen en la matriz del agua, y al haber una rápida infiltración continúan por toda la corriente del agua, entonces o por escorrentía o por infiltración contaminarán las aguas superficiales y subterráneas, o dos, que esos elementos al ser liberados sean atrapados por la vegetación, ¿sí? En cuyo caso la vegetación pues tiene varias respuestas. Una de ellas pues es que la plática simplemente no sea tolerante a esos metales pesados, y en cuyo caso la planta muere, u otra que sí sea tolerante y la planta pueda retener algunos de esos elementos en su biomasa, que eso de cierto modo es lo que se estudia en lo que es la fitorremediación, ¿sí? Y hay otra tercer componente que aquí pues no creo que no lo vamos a hablar, pero hay que tenerlo en cuenta. Recordemos también que aquí en la región lo que son la minería de carbón viene con coquización también, entonces lo que genera un polvo fino, material particulado, y entonces esas partículas terminan viajando además por el aire y entra por vía respiratoria. En el caso del arsénico es sumamente dañino y también cancerígeno, por supuesto. Ahora sí, yo aplico todo esto que vimos en un escenario real, cercano, nuestro, como es el caso de Samacá. Entonces aquí usted puede hacer asociación de todo lo que hemos estado viendo. Tenemos confluencias de áreas de cultivo prácticamente lado a lado, en confluencia directa con áreas de minería, donde muy posiblemente buena parte de esta contaminación, como ya lo vimos en el ejercicio de Xingrem, esta contaminación derivada de una fuente termina moviéndose varios kilómetros a la redonda
no se han hecho estudios para ver hasta qué punto estos metales pesados están presentes en las áreas de cultivo, en los contornos cercanos de estas zonas mineras. ¿Sí? Se cree que por ser minería pues subterránea, posiblemente los efectos sean mucho menores a los efectos de lo que es la minería a cielo abierto, pero la realidad es que estudios sobre minería subterránea son muy pocos en comparación con lo que sí se sabe a cielo abierto. Ahora, entonces, si entendimos esa relación de que si no hay retención en el suelo, si no se mantiene esa matriz, si se rompe esa estructura de cristales y laminar que mantiene inmovilizados esos elementos y se terminan liberando hacia el agua, entonces sí hay una relación entre lo que pasa en el suelo y lo que pasa con el agua. Pues a la final, la minería estará asociada pues con una reducción del agua potable, una reducción habrá una contaminación mayor del agua para riego. Se ha visto y hay estudios que han demostrado que en zonas mineras afectan la capacidad de retención de agua de los suelos en áreas de influencia, luego son suelos menos húmedos, necesitarían pues mayor riego para cultivos y además por el problema de la volatilización, el tema de estos partículas, material particulado, se va a generar lluvia ácida. ¿Sí? Todo esto asociado a lo que es el ciclo del agua. Y fuera de eso, pues para lo que tiene que ver con el componente biológico, pues también hay efectos. Este es un dibujito muy sencillo que nos muestra un grupo, sencillamente es uno de los grupos de la historia de Solefemenoptera, uno de los grupos más impactados, donde estos investigadores demostraron que la minería en la parte alta, en lo que era la parte alta de la montaña, cómo esa minería afectaba el curso de agua cuenca abajo. Entonces, esa cantidad, el impacto de minería se medía en lo que era la conductancia específica del agua, conductividad realmente sería medida en microsiemens y entre más contaminado, entre más cercano a la fuente, pues mayor este valor, ¿no?, de conductividad. Cuando los valores eran bajos, es decir, aguas menos contaminadas, este grupo de Femenoptera era mucho más presente y prácticamente cae a cero en áreas de influencia cercana. ¿Eso en qué tendría que preocuparle al hombre, por ejemplo? Pues sencillo, sucede que este pequeño grupito de Femenoptera es la base en la cadena alimenticia de otro conjunto de organismos, que serían los macroinvertebrados acuáticos, y ellos a su vez son el alimento pues de peces que, pues, que son básicamente el sustento de comunidades o que son la base para actividades de lo que es pesca. Entonces, a la final, el componente biológico también va a traer unas consecuencias en lo que es nuestro beneficio, ¿sí? Así que, si lo vimos desde todos esos diferentes puntos de vista, tenemos una generación de pasivos ambientales. Se conoce como un pasivo ambiental a una deuda que no ha sido cubierta, que no es cubierta por las empresas que generan el daño ambiental. Eso es un pasivo ambiental, ¿sí? Entonces, estos pasivos o estas externalidades también, de lo que es la teoría de la economía, pues el problema es cómo se valoran y quién tiene que pagar por ellos, cómo se cobran y qué tipo de multas o de penalizaciones podría haber, ¿sí? Para el caso de la minería de carbón, pues resulta que esos pasivos ambientales serían muchos. Correspondería que yo tendría que cobrar por los costos de potabilizar el agua, cubrir los costos de descontaminar el suelo, cubrir los costos por reposición de pérdida de cosechas, cubrir los costos de gastos médicos por cáncer y otras enfermedades, cubrir por el sellamiento de acuíferos que ya están contaminados para no contaminar otros acuíferos.
financiar investigación en fitorremediación, hacer la disposición de residuos, hacer las compensaciones por pérdidas en pesca, si es el caso, como ya lo vimos. Pagar y financiar, mantener un monitoreo permanente de movilización de metales pesados y metaloides. Ahora hay otros que no queda tan claro usted cómo los va a cobrar, ni valorarlos, ni saber cómo se cobran. Es decir, o si incluso se puede reponer. Es decir, ¿es posible recomponer la calidad del suelo o es posible recomponer la diversidad de fauna y flora? Que serían otros pasivos ambientales que no se sabe de cierto modo si son cubiertos con un valor monetario. Frente a eso, entonces, tenemos este tema de la fitorremediación, que es un tema muy en boga, en las últimas décadas se ha trabajado mucho con él, donde tenemos especies pues, que por su capacidad de tolerancia serían capaces de filtrar, es decir, de absorber a través de las raíces el contaminante, de extraerlo, que sería traslocarlo desde la raíz hacia parte aérea, de estabilizarlo en algunos casos es mantenerlo retenido en lo que sería la rizosfera, o de volatilizarlo en otros casos. Para el tema específico, que sería secuestrar esos metales y sacarlos del suelo, lo ideal sería o la fitoestabilización o la fitoextracción. ¿Sí? Entonces, se trabaja mucho en la búsqueda de esas especies que potencialmente fueran usables para descontaminar el suelo. Lo que sí es claro es que las plantas, claro, las plantas también tienen un tiempo de vida. Explicaba la profe Gloria que se había hecho, por ejemplo, con helechos, pero es decir, si usted usa una planta de ciclo corto, realmente no es mucho lo que se puede hacer, porque la planta de ciclo corto vuelve y muere y usted vuelve a quedar con el contaminante en el resto de la planta. Es decir, lo que es claro es que estos elementos no se eliminan. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una de las leyes de la termodinámica. Una vez usted liberado el elemento en algún lado va a quedar. Incluso si se extrae a través de algunas plantas de rápido crecimiento, yo tendría que saber qué hago con ellas. En algunos países lo que se hace es carbonizar totalmente ese material vegetal y luego tener que prácticamente almacenarlo en unas bodegas seguras. Por lo demás, usted no puede eliminar ese elemento. Son estados elementares. Lo ideal en este caso es trabajar con especies arbóreas, que las especies arbóreas son de ciclo largo, pueden sacar el elemento del suelo por 100 o 200 años, el tiempo de vida de un buen árbol, y además se puede fijar en la madera y la madera tiene un uso. Entonces, esa ciencia es clave para poder intentar resolver el problema de la contaminación de suelos. Para el contexto regional, entonces lo que tenemos son concentraciones, sí, las tenemos para agua, ya están reglamentadas, se sabe cuáles son esas concentraciones límites de metales pesados, pero el ejercicio no está hecho en Colombia para suelos. Hasta el momento de hoy todavía no se sabe cuáles son esas concentraciones de referencia. Y como no tenemos concentraciones de referencia, también es difícil saber establecer en dónde están los suelos contaminados o hasta dónde vamos a decir que es un suelo contaminado, si eso no es recomendado para agricultura. Entonces, Colombia está en deuda de hacer ese estudio. Para algunos elementos no se tiene técnica estandarizada de extracción y cuantificación para suelos. Caso arsénico es un caso complicado. Reportes claros de área afectada pues son necesarios hacer esos reportes, saber cuáles son las toneladas extraídas y cuál ha sido el tiempo de funcionamiento, y esto aplica para minería ilegal. Como no se sabe esa información, no sabemos hasta dónde llega el problema y cuáles son las áreas potencialmente afectadas. Rendimientos y ganancias son para terceros, no se quedan en la región. Eso es algo que es sumamente mencionado por las comunidades, que ellos no ven que esas ganancias estén quedando en la región, ellos no ven que eso se quede
digamos, para financiar educación u otro tipo de beneficios. Luego, realmente quien se lucra con estas empresas suelen ser terceros. El dinero no queda en la región. Los pasivos ambientales, pues como vimos, muchas veces son subestimados y son pasivos a largo plazo que requieren de mucho trabajo posterior. Y las compensaciones que varias de estas empresas hacen, pues la gran mayoría lo que se hace es una compensación en reforestación, pero resulta que esa reforestación puede ser incluso más perjudicial. En Samacá, lo que hemos visto es que se usa mucho es el eucalipto y el pino y está, desde hace mucho tiempo se sabe que son especies, primero que son foráneas y segundo que lo que hacen es secar más el suelo. Así que no queda muy claro cuál sería la compensación ahí. Y por último, que se requiere muchísima más investigación en todos los ámbitos, en química de suelos, niveles de referencia, potencial de restauración y de fitorremediación. Y como cierre, este es solamente un ejercicio de un trabajo que está ahorita terminándose de enviar para una revista internacional, donde hicimos un trabajo, el profe Mayer Lagos también estuvo presente, el profe Yuracy Alves de la Universidad Federal de Viçosa, donde hicimos un estudio justamente en algunas de estas minas en Samacá y vimos cuál era la dinámica precisamente con esos metales pesados. Nosotros nos dimos cuenta que había una afectación en el contorno del área cercana, entre más cerca, ese es el foco principal, y entre más me alejo es más distancia, y vimos que efectivamente hay unas especies que tienden a ser intolerantes a estos suelos de minería, que son las que vemos aquí en las zonas externas, pero también identificamos algo positivo, que fueron especies que aparentemente sí serían tolerantes a estas cargas de metales pesados y metaloides in situ en las áreas naturales y que entonces pueden ser potenciadas para posteriores estudios de fitorremediación. En este momento, como lo mencionaba el profesor Jairo, nosotros estamos trabajando con alnos, llevamos ya varios años revisando su capacidad de tolerancia, su capacidad de acumulación, y lo que vimos es que es una dinámica muy compleja. Aumentos de arsénico, de cobre, hierro y zinc, a su vez que al estar asociados con una alta saturación de aluminio, que también es típica del problema, reducían la presencia de fósforo, y al bajar la cantidad de fósforo, pues eso reduce la nutrición y por lo tanto causa una baja en la diversidad vegetal. También que era agravado con una reducción del pH del suelo, medimos pHs, hubo una muestra que llegó a tener un pH de 2 punto algo, menor a 3, y además una reducción de la disponibilidad de potasio y calcio que también afectaban la nutrición vegetal. Entonces, muy interesantes como esos descubrimientos que tuvimos con esas muestras de suelos de minería de Samacá. Entonces, eso era lo que les quería explicar, les quería contar para el día de hoy. Bueno, muchas gracias. A ver, mi presentación va enfocada de acuerdo al tema del coloquio en Ciencias 2021, el tema páramos y ríos fuentes de vida de Boyacá. Entonces, mi presentación va enfocada en el quehacer de la corporación frente a esta actividad minera que se desarrolla en páramo, es decir, títulos mineros que cuentan con su instrumento ambiental, sea plan de manejo o licencia ambiental, pero que están ubicados en zonas de páramo. Tenemos como el estado del arte de la parte normativa. Tenemos que la primera norma a través de la cual se determina la exclusión de las actividades productivas, como el caso de la minería, fue a través de la ley 1382 del 2010. Pues fue una ley que fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por no haber surtido un proceso de concertación con las comunidades. Tenemos la ley 1450, que del 2011, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014,
a través del cual se estableció la limitación de ecosistemas de páramo a escala 1/25.000, de acuerdo a estudios técnicos económicos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su momento. Esta ley establecía que en los ecosistemas de páramo no se podrían adelantar actividades productivas tales como agropecuarias, ni exploración o explotación de hidrocarburos y minerales. Se prohibía esta actividad minera basada en la cartografía establecida por el Instituto Alexander von Humboldt sobre estas áreas de páramo. Tenemos la ley 1753, a través del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, donde se presenta la delimitación de páramos. Igual se restringe las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y referente al tema de hidrocarburos. Acá ya queda más específico que quien hará la delimitación de las áreas de páramos a escala 1/100.000 o 1/25.000, basado en la cartografía von Humboldt, es el Ministerio de Ambiente, el cual tendrá como base los estudios CETESA, estudios técnicos que permiten caracterizar el contexto ambiental, social y económico, elaborados por las corporaciones autónomas regionales. Importante en este Plan Nacional de Desarrollo, se estableció el cierre de minas para estas actividades localizadas en zona de páramo delimitados, donde se establece que el gobierno nacional establecerá las condiciones ambientales, técnicas, financieras y sociales, y que deberá observar el titular minero al momento de ejecutar el plan de cierre y abandono. Es decir, que quien tiene la obligación de implementar esta fase de plan de cierre y desmantelamiento de infraestructura en sus áreas mineras, pues está a cargo de titular, en cumplimiento a su instrumento ambiental, sea plan de manejo o licencia ambiental. La ley 1930 del 2018, a través de la cual se hace la prohibición del desarrollo de actividades extractivas en páramo. Aquí ya entra el Ministerio de Minas y Energía en coordinación con las autoridades ambientales, las CARS, y con base en lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente sobre la sustitución que involucre el cierre y desmantelamiento de infraestructura en estas áreas de páramo. Frente a esto, es importante decir que frente a este avance de lineamientos, se tiene conocimiento que el Ministerio de Minas y Energía, en convenio con la UPTC, tiene como objeto la estructuración de dichos lineamientos del programa de sustitución en áreas de páramo y aspectos técnicos a tener en cuenta los cierres y desmantelamiento de minas. Pese a que este convenio está en desarrollo y que se está en espera de la socialización de estos lineamientos, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá ya emitió unos términos de referencia, los cuales están siendo aplicados a estas actividades mineras de cierre y desmantelamiento de estas actividades mineras localizadas en los páramos delimitados por parte de Corpo Boyacá. Dentro de los páramos que actualmente se encuentran delimitados y con resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se tienen los siguientes páramos. Entonces tenemos el páramo Tota Bejagual Mamapacha. La resolución a través de la cual se limitó este páramo es la resolución 1771 de octubre del 2016. En este páramo se tienen 53 títulos mineros, 19 licencias ambientales,
En este páramo se tienen ya a través de acto administrativo la exigencia pues al titular minero de la fase de cierre y desmantelamiento de su actividad minera. Importante resaltar que en esta zona del páramo Biojagual Mamabacha, de las 19 licencias ambientales, 5 ya se les declaró la pérdida ejecutoria de su instrumento ambiental para entrar a esta fase de desmantelamiento y abandono. Del páramo Rabanal Río Bogotá, donde se tiene exclusivamente lo que es la minería en el municipio de Samacá, pues de la parte de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Se tienen 8 licencias ambientales otorgadas para establecimiento de plan de cierre y de mantenimiento de infraestructura de la actividad minera. Se tienen 3 títulos mineros. Pongo en contexto esto, son títulos mineros que se encuentran en superposición con el páramo en un porcentaje del 90 al 100%. Frente al siguiente páramo delimitado, el páramo del altiplano cundiboyacense, se tienen en proceso de plan de cierre 2 títulos mineros. Tenemos 5 licencias ambientales otorgadas, 13 títulos mineros, de los cuales pues estaba debidamente motivado con acto administrativo esta exigencia de ese plan de desmantelamiento, cierre y abandono. Para el páramo Guantiva La Rusia, lo que tiene que ver con los municipios de... Esta es parte del corredor oriental de los páramos del corredor de Boyacá. Específicamente cubre los municipios de Belén, Duitama, Sotaquirá. Hacia este complejo de páramo se tienen 3 licencias ambientales. De este no se ha impuesto los planes de cierre de abandono. ¿Por qué no se ha impuesto? Estamos en proceso de visitas conjuntas con la Agencia Nacional de Minería a fin de verificar y cada uno dentro de sus competencias establecer las medidas de cierre de abandonos correspondientes. Tenemos el páramo igual que Merchán, igual la resolución de limitación de dicho páramo, 1555 de septiembre del 2016. Solamente en este corredor de páramo se tiene una licencia ambiental otorgada. En el páramo Sierra Naval Cocuy, en este no tiene licencias ambientales otorgadas, se tienen 10 títulos mineros vigentes. Para el caso del páramo de Pisba, el cual se encuentra en proceso de delimitación por parte del Ministerio de Ambiente, se tienen, digamos que es uno de los páramos que tiene más actividad minera, en lo que corresponde a la provincia de Valderrama, en los municipios de Socha, Tasco, Socotá, Paz de Río, Beteitia. Se tienen 35 licencias ambientales. En este páramo tiene una característica que pensé que no había la restricción a partir de los planes de la ley de los planes nacionales de desarrollo. Ya la corporación había negado 17 licencias ambientales. Dentro de este páramo, a pesar de que no está delimitado, se tienen 7 títulos mineros que están en planes de cierre y abandono. Igual para cada uno de los páramos se tiene establecido pues los procesos sancionatorios correspondientes por incumplimiento a las medidas de control ambiental que deben ejecutarse en cumplimiento a su instrumento ambiental. ¿Cuáles son las actuaciones en ejercicio de la autoridad ambiental frente a estos títulos que, como ya lo había mencionado, corresponden a títulos mineros que cuentan con instrumento ambiental y que se encuentran en porcentaje de superposición entre el 90 y el 100% con los páramos delimitados que
que acabé de mencionar. Dentro de los avances tenemos pues 5 títulos mineros con pérdida ejecutoria del instrumento ambiental, con el requerimiento del plan de cierre y desmantelamiento en el páramo Tota Viejo la Mamapacha. Otro de los avances que se tiene es que se están realizando visitas conjuntas con la Agencia Nacional de Minería, ellos en su tema es fiscalización y nosotros en nuestro actuar de seguimiento y control a los títulos mineros en zonas de páramo. Como lo mencioné anteriormente, los procesos sancionatorios por incumplimiento a las obligaciones establecidas en los actos administrativos a través de los cuales se le otorgó el instrumento ambiental. Frente al tema de los lineamientos, como lo mencionaba, del convenio interadministrativo de la UPTC, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, la corporación, por el tema de rigor subsidiario, ya ha definido los términos de referencia genéricos para la elaboración del plan de desmantelamiento, cierre y abandono de estas explotaciones que se localizan en zonas de páramo delimitadas. Gracias, ingeniero Raúl, por su disertación frente a la gestión que en nombre de la corporación o la corporación viene haciendo relacionado con la minería en el contexto local y regional. Entonces, invito a los conferencistas a presentar algunas consideraciones de contexto mientras Lida nos hace captura de las preguntas de quienes están participando por el Facebook. Entonces les invito, por favor, a los panelistas a abrir las cámaras. Primero, pues, reconocer el esfuerzo y la participación de nuestros 3 panelistas. Y pues no queda el momento abierto para cruce de complementos o preguntas acorde con las temáticas e interpretaciones de la situación actual de la minería en la región. Tengo una pregunta para la doctora Gloria. Frente a estos temas de los proyectos que su merced presenta y de gran importancia frente a la mitigación de los impactos ambientales que se presentan sobre todo al recurso agua, estos proyectos ya han sufrido algún trámite frente a la modificación de los instrumentos ambientales ante la autoridad ambiental, tema de reuso, tema de fitorremediación. Bueno, yo lo que tengo entendido es que el de reuso sí lo iban a implementar en la mina de Esmeraldas, ese sí, ese era el que sí querían tramitar. Digamos que el de fitorremediación sí fue más solo de investigación. Y el de los lodos se le hizo la sugerencia a la empresa de Samacá, pero no sé tampoco si lo implementaron o no. O sea, se hizo, digamos, la caracterización, se vio como las posibilidades, pero ya los que daban la última palabra son ellos. Entonces, esperaría muy posible que la empresa o la minería de Esmeraldas es así lo tengan tramitado, porque pues estoy de acuerdo que es muy importante que no quede solo en investigación o solo en un anaquel, un libro, sino que realmente sea aplicado y que busque una solución, porque eso es lo que buscamos también desde la academia. Ingeniero, en ese aspecto no tendría que ver también como la corporación, como digamos, cómo la entidad regulatoria puede usar estos conocimientos. Yo creo que hay como un quiebre en alguna parte, de que si se generan estas soluciones, de cierto modo la autoridad ambiental las acoja y las implemente tal vez como con algún tipo de carácter obligatorio o para que las empresas la empiecen a usar. Precisamente por eso era la pregunta, porque es que Sí. digamos que el titular minero al obtener estas respuestas tan favorables para su proyecto, él es el que tiene como la obligación, pues contenida en sus actos administrativos de implementar estos procesos. Obviamente desde la corporación también valdría la pena desde el programa de producción más limpia se viene trabajando este tipo como de orientaciones y que en conjunto con la academia valdría la pena replicar este tipo de
de acciones. Exacto. Ujú. Sí, poder articular, que estuviéramos trabajando de manera articulada, o sea, la corporación, los empresarios y la academia. Con la exposición de la doctora Carolina, nos dice que a partir de un punto específico de explotación minera, se genera una dispersión de contaminantes hasta algo más de 20 kilómetros en algunos casos, pues depende también de muchas condiciones ambientales y mecanismos de dispersión de los contaminantes. Entonces, cuando se trata de mitigar el impacto y que ustedes o las corporaciones, no solamente Corpo Boyacá, sino en término general la política ambiental, prevé estos impactos y se hace seguimiento sobre estos impactos que de la fuente vayan a distancias determinadas y qué mecanismos de mitigación se orienta hacia los mineros. Digamos que lo que se presenta en los estudios de impactos ambientales son los impactos como el área de influencia directa de donde está desarrollando la actividad minera como tal, que obviamente deberían tener una gama, o una ampliación más grande, ¿sí? Pero digamos digamos que el impacto se genere en la bocamina y se tenga como un estado del arte de a qué distancia puede presentarse ese tipo de impactos, la verdad no se llega a ese alcance y no sé de pronto lo que decía la doctora, que pues que también este tipo de contaminantes viene como es de la roca madre, ¿no? Desde la roca origen. Entonces, también como una de las preguntas es que define que un suelo contaminante, aquel que se refiere, que se supera la concentración de la referencia. Eh, en esa amplitud de distancias pueden existir otras actividades diferentes a la minería, y cuáles serían que de pronto contribuyan a ese incremento de esas concentraciones. No, no creo que haya otra porque el tema de la minería es que lo que hace es excavar, ¿sí? Entonces, como él lo que hace es excavar en capas profundas y en esas capas profundas están almacenados esos elementos. Entonces, esos elementos están ahí inmovilizados geológicamente en la composición misma de la roca. El problema es que cuando excavamos, pues se meteoriza la roca, se reduce a tamaños pequeños y se hace más intemperalizable, es decir, más asequible al efecto del sol, del aire, del oxígeno y del agua. Y ahí es cuando se liberan todos estos contaminantes. ¿Sí? Hiperturismo. Claro. Entonces, el tema es que aquí en Colombia no se ha hecho el estudio del background, o sea, el estudio de geológicamente qué suelos, bueno, sí, hay unos estudios, por ahí he visto algunos, en qué tipo de suelos y en qué parte están concentrados que los suelos arsenopiríticos, por ejemplo. Entonces, son suelos que tienen altos contenidos de arsénico por naturaleza. Entonces, si no sabemos, si no tenemos ese mapa claro, tampoco podríamos saber qué tipo de suelos sí son recomendados para agricultura o no, porque en la sola composición ya diría, y ese ejercicio ya lo han hecho en varios países, en qué suelos realmente no se recomienda que haya cultivos, porque se supondría que los cultivos ya vendrían con altas cantidades de estos elementos, por el simple hecho de que el suelo se deriva de una roca que ya tiene altas concentraciones de metales y metaloides. ¿Sí? Pero se acentúa mucho más si además de eso en estos lugares se está haciendo minería. Entonces lo que se sabe, por ejemplo, es que suelos de aquí, lo que cubre buena parte de Boyacá y hasta Santander, allá hay una franja geológica de suelos sulfopiríticos y esos suelos sulfopiríticos posiblemente suelen venir asociados con arsénico y son justamente suelos muy ricos en minería
en esta minería, en este carbón que se está explotando aquí en Boyacá, ¿sí? Entonces, ahora, no todos los minerales son preocupantes. Digamos, algunos de cierto modo se pueden metabolizar más fácil, pero otros no. Entonces, caso arsénico, caso níquel, caso cadmio, y pues son un poco más preocupantes. Y segundo, porque como no está estandarizado el método para medirlo, no sé, profe Gloria, si tú has tenido ese problema, pero aquí tenemos el laboratorio de análisis que trabaja aquí en la UPTC. Ellos, de hecho, ahorita no están pudiendo medir arsénico, dejaron de medir arsénico, porque de hecho medir arsénico es muy complicado. La sola extracción es un método que uno tiene que estandarizar muy bien. Luego, si lo mides con un método, te va a decir que no hay arsénico, y si lo mides con otro, te va a decir que encuentra 15 ppm. Entonces, esa es la parte que está muy débil todavía aquí en el país y en la cual nos toca trabajar. Sí, te puedo comentar que nosotros apenas estamos implementando la medición de metales pesados con un equipo de absorción atómica que se obtuvo ahorita con un proyecto MinCiencias. Sí. Entonces estamos viendo esa parte y ahorita pues está trabajando en lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y en bioabonos, pero pues a futuro ya sería también para verlo en suelos, por ejemplo, en esa matriz y en agua. Entonces la Súper idea... relevante, profe, súper Sí, relevante. sí, entonces la idea es seguir trabajando y fortaleciendo ahorita el método. O sea, ahorita están familiarizándose los laboratoristas con eso, aprendiendo todos los métodos para los metales requeridos. Se puede mirar para proyectos y que podamos aprovechar pues el equipo. Vea qué Sí, sí, interesantes profe. respuestas. Ujú. Gracias. Hay dos preguntas que Lida nos tiene recopiladas del público. Entonces, les invito a dar prioridad a estas dos preguntitas para darle participación a nuestro auditorio. Lida tiene la palabra. Sí, pregunta Adriana Espinosa para el ingeniero Torres. Si puedes comentar planes de Corpo Boyacá en seguimiento de contaminación con metales en las zonas mineras de jurisdicción. ¿Cuáles son las actividades de mitigación que están apoyando la autoridad ambiental? Muchas gracias. Digamos que desde la subdirección a la que yo pertenezco es netamente ejercicio de la autoridad ambiental. Es decir, que lo que se hace es ahí es la vigilancia y control de lo que está establecido en los actos administrativos frente al cumplimiento de la norma. Sé que en la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental existía un programa de producción más limpia donde se venía asesorando y orientando, más bien, orientando sobre todo al pequeño minero en buenas prácticas en desarrollo de su actividad minera. Pero como tal, proyectos como tal frente a temas de descontaminación o de mitigación de afectaciones ambientales de la parte minera, no, desde la subdirección no. Pregunta Juana Isabel Muñoz para la profe Carolina. Si una planta está en el borde de un río que transporta heces fecales, ¿el fruto que produzca esa planta está contaminado? ¿Los contaminantes los absorbe la raíz o los vuelve biomasa? Bueno, contaminación, bueno, ese ya es otro tipo de contaminación, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de contaminación. Los contaminantes inorgánicos de los que hemos estado hablando hoy, son metales pesados, metaloides, etcétera. Y otros son los contaminantes orgánicos. En el caso de la pregunta estamos hablando de contaminantes orgánicos que son heces fecales. Contaminantes orgánicos ya son un tema más fácil de trabajar desde la planta. La planta tiene ahí un proceso que se llama biodegradación, que la planta no puede biodegradar metales porque los metales pues, son elementos en su estado fundamental. Pero contaminantes orgánicos sí pueden ser biodegradados internamente, son separados, separa los amonios, etcétera, o en otros casos usa algunos ácidos como malatos, oxalatos, que se complejizan con estos
con estos contaminantes y la planta los metaboliza relativamente bien. Ahí depende de la planta, la tasa a la cual metaboliza, pero en teoría a bajas concentraciones la mayoría de las plantas podrían lidiar con ese tipo de contaminantes. No tenemos más ¿Tenemos más? preguntas a través del chat. Gracias. Bueno, entonces, antes de despedirnos, les invitaría a que cada uno de los participantes, de nuestros ponentes, hicieran un comentario a manera de reflexión y de cómo vemos al futuro en este eje temático tan complejo. Inician. De pronto yo inicio lo que siempre manifiesto es que desde la academia y el apoyo sobre todo al pequeño minero, existe como esa articulación de que realmente este pequeño minero realmente vea cuál es la importancia de que se haga una minería sostenible, pues amigable con el ambiente y resalto pues siempre la importancia que desde la academia, la UPT se le ha dado el apoyo al pequeño minero. Sí, bueno, yo quiero continuar ahí como la línea que ha dejado Raúl, porque sí, creo que lo que es claro es que la minería como una actividad existe, eso es un hecho que de cierto modo soporta un sector mayor o menor, digamos, de las poblaciones y que debemos como academias empezar a contribuir con esos pequeños pasos que se pueden ir haciendo para reducir la problemática ambiental asociada. Y claro, trabajando de la mano, ya lo hemos intentado, estamos esperando cada vez llevo 2 años intentando meter un proyecto en convocatorias Conciencias justamente en eso, ya anclado con empresa minera, no nos ha salido, pero no nos cansamos, seguimos insistiendo porque una vez está hecha la primera parte hay que continuar con el paso 2 y con el paso 3, esto no se detiene, es como una responsabilidad que tenemos como actores académicos de seguir intentando, ¿no? Entonces, sí, esa es la reflexión que quiero dejar. Bueno, continuando pues la temática, estoy de acuerdo que hay que buscar la sostenibilidad. Digamos que cuando uno dice contaminación cero, puede implicar que no se esté haciendo ningún proceso. Entonces, si uno es realista, siempre que se realice alguna actividad, sí va a generarse la contaminación, pero tenemos que buscar cómo se minimiza, mirar pues alternativas. Ahí es importante ver también la capacitación para que también las personas conozcan que tienen alternativas para manejar, digamos, de una forma más sostenible el recurso hídrico, el suelo, bueno, sus actividades mineras y demás. Entonces, digamos, como complementando lo que hemos hablado, sí es muy importante poder trabajar articuladamente, como decíamos, universidad, empresa, y pues importante también con la autoridad ambiental y que también nuestros proyectos realmente sean aplicados, que realmente solucionen problemáticas, solucionen necesidades. Digamos que nosotros desde la universidad pues siempre estamos atentos a apoyar las empresas que requieran, si también la corporación requiere apoyo, bueno, la comunidad en general, nosotros pues en lo que conocemos de nuestra temática de aguas y pues de gestión de recurso hídrico, con mucho gusto estamos pues a la orden y que pudiéramos de pronto pensar en proyectos conjuntos. Digamos que hemos apoyado en algún momento no solo agua, incluso aire, en algún momento apoyamos a los pequeños mineros con la parte de ladrillo hace ya varios años, con la parte de reconversión, también obviamente en agua cuando se requiere y como que también porque a veces la comunidad no sabe dónde ir a golpear, entonces puede comentar y obviamente se mirará la forma de apoyar. Estoy de acuerdo que de pronto algo difícil son a veces los recursos. Ahí cuando tú dices que te presentas, por ejemplo, a la convocatoria de MinCiencias, porque sí, no es tan fácil acceder.
Digamos que también yo tuve la oportunidad de presentarme hace como unos 2 años con Holcim, queríamos hacer un proyecto y quedamos como en el límite, mejor dicho, escogieron hasta el anterior de nosotros y Nosotros igual, no profe. era mal Fue proyecto, exactamente igual. quedamos como, los íbamos a apoyar en Sí. algo de minería en ISA, y que también era otra necesidad que ellos tenían relacionado para una restauración, recuperación de unos taludes. Y bueno, igual pues se intenta, golpear no es entrar, pero donde abran, excelente. Toca también buscar las asociaciones. Y esa sería como también la reflexión. Bien, y yo quiero hacer también mi aporte respecto a reflexión y conclusión. Vemos la necesidad ante temáticas ambientales tan complejas, la necesidad de trabajar en alianzas estratégicas, Uh -huh. en donde la academia es fundamental por generar el conocimiento y formar profesionales que lleven también en su impronta competencista una visión diferente a la explotación por explotar sin términos o en el marco del desarrollo sostenible. A la entidad rectora del ambiente, ya sea el ministerio o las corporaciones que lo representan, también cómo articular su quehacer, no solamente en la temática, en el sancionatorio punitivo, sino cómo articularse, cómo llegar a la comunidad para ser proactiva. Y los entes gubernamentales, a nivel ya sea de alcaldía, del departamento y desde luego el mismo contexto nacional, porque la responsabilidad finalmente es de todos. Si viene la locomotora minera, por decir algo, que pretendemos que haya excelentes recursos para muchos frentes, pero descuidamos el ambiente, descuidamos los impactos, descuidamos la calidad de salud del ambiente, por lo tanto la calidad de salud de quienes vivimos en ese Uh -huh. ambiente, pues lo que decía la profesora Carolina, esos impactos van a ser negativos y a largo plazo. Entonces, ¿cómo desde quienes toman tienen la responsabilidad política de liderar desde lo político lineamientos de gestión y cómo desde la academia y cómo desde las entidades que se encargan del seguimiento y control pueden participar en alianzas estratégicas? Acá con nuestro ejercicio es hacer visibles problemas que estamos viviendo todos los días, vivenciando todos los días, y que haya lluvia de ideas para que desde uno u otro lado se generen elementos proactivos en función de ir superando estos cuellos de botella. Eh, pues agradecerle a nuestros panelistas el atender nuestra invitación. Es un ejercicio altruista de la academia buscando abrir nexos con las entidades encargadas de la seguimiento ambiental y con la comunidad. Y como experiencia les comparto que si observamos nuestros eventos que se han hecho mes a mes, identificamos que los eventos que hicimos hace un año, por ejemplo, continúan las visitas, llevan 3.000, 4.000 visitas, porque siguen en la red y nos siguen escuchando, siguen atendiendo a nuestras apreciaciones y nuestros aportes. Y los que llevan de este año, pues están sobre 1.000, 1.500 visitas, así en el momento de la conectividad presencial instantánea, pues sea un número moderado, pero sigue creciendo. Entonces es un indicativo bastante interesante y les comparto. Para dentro de un mes tenemos una temática bastante interesante que les invito desde ya. Son fuentes termales, salobres y Uh -huh. su potencial impacto en los distritos de riego, acá del entorno. Y para ello va a estar a cargo del ingeniero Horacio Pachón de Uso Chicamocha. Entonces vamos a tener la participación de ellos también. Se vinculan a nuestro evento académico de ciencias. Gracias a los panelistas, gracias al público de Lida y Angie y al
Banco de la República por el apoyo que hemos ofrecido y desde luego a todos quienes hacen posible que estemos acá en este ejercicio. Les agradecemos a todos por su atención y muy buenas tardes.